Amén. Gloria a Dios. Amén. Estamos hablando de carácter. Cuando el hermano Daniel comenzó a leer algunas escrituras, yo creí que estaba dando mi mensaje, así que es bueno que el Espíritu nos hable unos a otros para que realmente haya una confirmación y un testimonio de qué debemos de hablar. Muchas veces uno sale aquí y uno tiene que sacar, como dice la Escritura, de lo antiguo y de lo nuevo. Tenemos que dejar que el Espíritu nos vivifique cuál es la dirección de la palabra. Pero yo creo que el Señor está queriendo hablar de carácter, ¿sí? Cuando la Escritura en el libro de Hebreos dice que Él es la imagen del Dios invisible, la palabra imagen está significando carácter. Es la misma palabra en el original griego que carácter, imagen, carácter. El carácter es lo que Dios quiere. Dios quiere levantar hijos que tengan un carácter. Fijaros si es así, que en el Antiguo Testamento, cuando había guerra, los jóvenes de 20 años tenían que ir a la guerra. O sea, ya le daban espada, ya le daban armadura, ya le daban todo para que ellos pudieran matar al enemigo. Tenían capacidad de matar con 20 años. Pero hasta los 30 años no era permitido que participaran del sacerdocio. Amén. Así que el resto del pueblo, de todas las tribus, con 20 años ya podían ir a la guerra, pero la tribu de Leví, hasta los 30, ellos no podían ser sacerdotes, porque necesitaban adquirir un carácter. Y el carácter tú no lo traes de fábrica. De fábrica venimos bastante estropeados, ¿sí? Venimos ya desviados. Porque lo único de fábrica, lo único que traemos es plantado en nuestra vida el árbol del conocimiento. Pero una vez que creemos en el Señor, se plantó en nosotros el árbol de la vida. No sé si lo dije aquí, si lo dije en el otro lado, pero lo decimos otra vez por si se olvida. Ahora, una vez que tenemos en nuestro huerto los dos árboles, tú decides de qué vas a tomar. Tú decides qué vas a cuidar, qué vas a regar, a qué le vas a quitar las hierbas malas. De tal manera que conforme tú vas edificando y comiendo, porque Dios no le dio muchos mandamientos al hombre, lo que Dios hizo fue ponerlo delante y darle una dieta. Siempre Dios te da una dieta. Dios le dio a Adán la dieta del árbol de la vida. Al pueblo de Israel le dio maná y agua de la roca. Cuando hacían voto nazareo, tenían una dieta en la cual no podían beber ni vino ni sidra y una serie de cosas. Pero cuando vino Jesús en el Nuevo Testamento, Él comía mantequilla y miel. Dice hasta que supiera discernir lo bueno de lo malo. ¿Lo bueno de lo malo? Pero Jesús tenía que discernir lo bueno de lo malo. Sí, porque Él venía en una naturaleza caída. Él vino en un cuerpo el cual Él tuvo que crucificar para crucificar al pecado de la humanidad en su propia carne. Amén. Así que fue lo que Él hizo. Por eso dice, el que crucifica su carne termina con el pecado. Amén. Jesús limpia nuestros pecados, pero para poner el hacha a la raíz del árbol, tú tienes que crucificar tu propia carne. Y de esa manera vas a acabar con el pecado. Ahora, así que Dios está queriendo un pueblo que tenga carácter, que tenga la imagen de Él. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y cuando Él dijo, hagamos al hombre, creemos que se hace por creación. Nunca el hombre del Espíritu se hace por creación, aunque hablamos de una nueva creación, sino por un engendrar del Espíritu. Amén.
un engendrar del Espíritu. Muchas veces, cuánto quisiéramos que Dios hiciera la obra en nuestra vida por medio de un milagro. Fulanito, listo, ya está madurado. Pero Dios no va a hacer su obra completa por medio de milagro, sino por medio de la transformación, por medio de engendrar un hijo. Aún con Jesús fue así. Él tuvo que engendrar al hijo, lo dice en el libro de Proverbios capítulo 8 y 9. Lo veis. Yo la sabiduría que fui engendrada desde la eternidad. Así que vemos como Dios por medio de engendrar al hijo y es al hijo aún dentro de ti. Dios tiene que levantar una naturaleza. Nuestro problema es que nosotros no podemos producir el crecimiento, como hablábamos ayer, que íbamos a hablar ayer o antes de ayer, íbamos a hablar del crecimiento. Nosotros no podemos producir el crecimiento. Yo tengo árboles en mi casa y a todos los riego, los abono, los cavo, les quito las malas hierbas, los podo, conforme les cojo el fruto en su tiempo, los vuelvo a podar y los cuido a todos. Unos dan mejor fruto, otros no dan tan buen fruto y algunos se me secan. Y tú dices, ¿pero por qué? ¿Por qué se secó este si yo le hice el mismo tratamiento a este que a este? Porque el crecimiento lo da Dios. Uno planta, otro riega, pero el crecimiento depende de Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué depende de Dios? ¿Por qué es que el crecimiento Él se lo reservó para Él? Muy sencillo, porque Él conoce el corazón de los hombres. Tú puedes conocer mucho la Biblia, tú puedes ser muy recto moralmente, pero todavía necesitas el tratamiento que Dios tiene para ti. Porque esto es por medio de un cambio de naturaleza, una metamorfosis, donde el gusano se mete en el capullo. Ahí hay un procedimiento y un tiempo. Dios trabaja con el tiempo también, ¿sí? Y después lo que sale es la mariposa. Y tenemos además un problema, que es que aunque tú te cases con tu esposa y tú quieras que ella crezca, tú no puedes hacer nada por ella en el crecimiento. Tú puedes sembrar, puedes cuidar, puedes regar, puedes animar, puedes consolar, pero el crecimiento espiritual solamente se lo puede dar Dios. Amén. No importa, nuestros hijos, cuánto quisiéramos hacerlos crecer espiritualmente, no podemos. Y los educa, y todos los hijos los educas igual, y uno te sale rana, ¿sí? Uno te sale ahí como que no, como que cuesta trabajo, porque de Dios depende el crecimiento. Amén. Los siervos lo único que podemos hacer es llenar las vasijas de agua. Pero el milagro del cambio de agua en vino, solamente Dios lo puede hacer. Cristo en ti es la esperanza de gloria. Por eso Dios quiere levantar en nosotros un carácter, una naturaleza, un carácter determinado. Como decía Maribel, ahí está Mateo 5, 6 y 7. Todos esos capítulos están hablando realmente de carácter. Cuando habla de que tú no ofendas a tu hermano, que no mires a una mujer, está hablando de carácter. ¿Cuál es tu carácter? Y tu carácter un día te cuesta trabajo, otro día también, pero llega un momento en que se crea en ti un carácter. Porque el problema que tenemos es que cuando no vemos que funciona, nos cansamos y decimos, ay, esto no funciona. Sí funciona. Cuando tu conducta crea hábito en ti, el hábito te lleva al carácter. Y un día te vas a levantar que ya tú no quieres ofender a nadie, no quieres mirar a nadie, no quieres ir aquí, no quieres ir allí, porque el acostumbramiento de tu cuerpo, el retener una y otra vez, sometiéndote al Espíritu de Dios, y el diablo huye de ti, porque cuando él ve que tú estás decidido a no darle de comer a él con tu propia carne, él dice,
con la de gente que yo tengo por ahí para comer, me voy a buscar a otro y te deja tranquilo por un tiempo. Amén. Porque hasta que no haya una transformación real, no va a haber toda la seguridad de que tenemos todo el carácter de Dios. Amén. Así que Dios quiere crear un carácter. Por eso, pensemos en esto. Cuando hablábamos en estos días del versículo que teníamos ahí estudiando, y era el versículo de Primera de Pedro, capítulo 2, dice que acercándoos a él, piedra viva. Y el versículo 5 dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Y lo hemos visto un poquito acerca de la casa espiritual. Aunque hay muchos detalles, hay mucho que estudiar en la Biblia y mucho dejar que el Espíritu te hable a tu corazón para que tú seas enseñado del Espíritu. Porque Primera de Juan es muy claro. Dice, la unción que hay en vosotros os enseñará todas las cosas. Amén. Por eso, pero Él no te la va a regalar eso. Yo te quiero decir, Él te regaló muchas cosas. Pero esto no te lo va a regalar. Eso te va a costar un precio. Si tú quieres conocer más, saber más, tener más sabiduría, tú vas a tener que dedicar tu tiempo y convencer a Dios de que tú le amas a Él más que todas las cosas y que tú estás buscando de Él todo lo que Él tiene para ti. Dedicarle el tiempo que Él se merece para que Dios te dé la sabiduría y se levante dentro de ti la unción del Espíritu y puedas reconocerle a Él y Él te va a dar revelación interior en tu vida. Amén. Y eso, ¿sabes lo que produce en ti? Carácter, crecimiento en Dios. Amén. El crecimiento no viene regalado. Ya te lo digo yo. El crecimiento, si tú piensas que así como Él te regaló la sangre, como Él te perdonó los pecados, como Él hace muchos milagros en tu vida, y es regalado, es gratis, tú no hiciste nada, solamente dijiste, Señor, necesito esto, ¡pum!, y Él te lo dio. Esto, Dios no te va a regalar el crecimiento te va a costar un precio. Amén. Hasta que tú vayas adquiriendo el carácter de Dios, que es lo que Dios quiere buscar en un sacerdocio santo. Ser edificados como casa de Dios, sacerdocio santo, para hacer sacrificios aceptables delante de Dios por medio de Jesucristo. ¿Amén? ¿Amén o no? Está bueno esto, ¿no? Ahí vamos, el asunto es qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú persigues, porque conforme lo que tú persigas, así te va a ser dado. Elías le dijo a Eliseo, si me vieres cuando yo me vaya, se te concederá la petición de la doble porción de mi espíritu. Y Eliseo, ¿qué hacía? No perdía de vista a Elías. Elías iba para allá y Eliseo para allá, y no lo perdía de vista. ¿Por qué? Porque él quería, y convenció no a Elías, convenció a Dios de que él sí quería la doble porción del espíritu de Elías. Amén. Y cuando él vio a su maestro salir en un carro de fuego a través de un torbellino, ¿qué ocurrió? Que se le cayó el manto y él recibió la doble porción del espíritu de Elías. ¿Por qué? Porque había convencido a Dios de que sí quería lo que estaba pidiendo. Y muchas veces nosotros pedimos 3 veces y decimos, Dios no me escucha, Dios no me lo va a dar. Pero no estamos insistiendo. Pedimos y se nos da. Y cuando es fácil decimos, gloria a Dios. Pero buscamos y nos cansamos de buscar. Y aún llamamos a la puerta. Estamos llamando. Llega un momento en que tú no puedes hacer otra cosa. Tú solamente llamar. ¿Por qué? Porque tienes que esperar que Dios te dé audiencia. Cuando tú vas a visitar a un rey, tú necesitas que Él te dé audiencia. Ya no depende de ti. Solamente tú estás ahí
llamando, 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 insistiendo. Amén. Y es un riesgo, cuando Esther entró al rey y estaba prohibido porque no le había dado audiencia, ella tenía la oportunidad de entrar. Y ella dijo, si perezco, que perezca, pero entraré a ver al rey. Y el rey extendió su cetro de gracia y de misericordia. ¿Qué quieres, mi reina? Hasta la mitad del reino te daré. Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Hasta la mitad del reino se le concedió a Esther por la valentía que tuvo. El rey sí sabía que esa mujer quería algo importante. Anhelaba hablar con el rey. ¿Cuánto anhelamos hablar con nuestro rey? Que tener una entrevista con él, tener una audiencia con él. No solamente dame, dame, dame. Dame tus bienes, pero tú quédate ahí y yo aquí. No, eso es pedir. Queremos una audiencia. Cuando estamos hablando de ese nivel de fe, donde tú estás llamando a la puerta, no es solamente que yo quiero lo que tú tienes, sino que yo te quiero a ti. Amén. Yo quiero estar contigo. Yo quiero estar en tu alcoba, en la intimidad de la noche. Amén. Eso es ir adquiriendo carácter, carácter, carácter. Por eso, un hombre que tenía mucho carácter, y lo vemos en los escritos, fue Juan el Bautista. Juan el Bautista fue un hombre que él fue y estaba bautizando. Realmente no era en el Jordán, pero bueno, no lo dice la Biblia, dice que es más allá del Jordán. Pero bueno, un hombre que estaba bautizando en las aguas del Jordán, y vemos cómo este hombre estaba esperando al Mesías. Él quería un encuentro con Jesús. Él quería un encuentro con Jesús. Recordemos que Juan tenía 6 meses más que Jesús. Así que eran primos, lo sabemos porque María, la madre de Jesús, y Elizabeth, la madre de Juan, se conectaron un día y hubo un bautismo en el Espíritu en el vientre de la madre, tanto de Jesús, que había sido engendrado del Espíritu Santo, como de Juan el Bautista, los dos únicos hombres que han sido bautizados en el Espíritu Santo dentro del vientre de sus madres. Amén. Y ellos se querían reconocer, pero realmente ellos no se conocían. Uno vivió cuando eran adultos, uno vivió sujeto a sus padres en Nazaret, Jesús. El otro vivió en otro lugar de Jerusalén, y cuando era joven, él se fue con los esenios, y él vivió en el desierto, estudiando las Escrituras, siendo entrenado, obteniendo un carácter. Pero él era hijo de Zacarías. Recordemos, Zacarías era el sacerdote que le correspondía de la clase de Abías, le correspondía la 8ª clase, le correspondía cada 15 en el año. Había 24 clases y cada 15 días le correspondía un sacerdote ministrar. Y él ministraba cada 15 días. Y entonces ahí uno de esa administración fue cuando ocurrió lo del ángel que ya explicamos. Amén. Donde Elizabeth, que era estéril, fue quedada embarazada. Vemos como Juan el Bautista estaba en el Jordán. ¿Por qué estaba en el Jordán? ¿Por qué Juan estaba en el Jordán? Bueno, estaba en el Jordán. Lo que hizo Juan el Bautista era desechar el sacerdocio corrupto que había. Lo que él hizo fue algo muy importante, fue un paso muy vital. Él tenía la revelación de que había un sacerdocio más alto que ese sacerdocio corrupto, al cual pertenecía su padre, aunque su padre era justo,
pero el sacerdocio en general era un sacerdocio corrupto. Amén. Y Juan desechó eso y se fue al desierto. Y después él dijo, y él se fue a bautizar. Había una costumbre, y quiero que es muy importante que veáis esto, había una costumbre para pasar el sacerdocio de un padre a un hijo. Y era esta. Primero tenía que haber un bautismo en agua. ¿Sí? La segunda cosa que se hacía en el sacerdocio ese corrupto era lo ungían con aceite. Amén. Segunda cosa. Primera cosa, bautismo en agua. Segunda cosa, unción de aceite. Y la tercera cosa, se le preguntaba al padre si este era su hijo. Y el padre tenía que dar testimonio de que ese ciertamente era su hijo. Entonces, había un traslado de padres a hijos donde el sacerdocio era levantado a los 30 años. Amén. Así que, ya que Juan había recibido la revelación y Jesús también la tenía, sabía que tenía que haber un cambio de sacerdocio. Ya no era un sacerdocio aarónico, sino como se decía esta mañana, un sacerdocio, iba a venir un sacerdocio nuevo, conforme al orden de Melquisedec, al cual nosotros pertenecemos. Amén. Esos son los ángeles gozándose en el cielo de que estamos alimentándonos de su palabra, aunque gritan más que los ángeles. Pero está bien. Así que vemos como iba a haber un cambio de sacerdocio, había una expectativa por parte de, solamente lo sabían Juan y Jesús. ¿Por qué se buscaban uno a otro? Porque sabían que era necesario, eran los dos únicos hombres que tenían el carácter, tenían 30 años, lo justo para ser sacerdote, y ahora estaban ya listos para hacer el cambio de sacerdocio. Por eso cuando Juan estaba en el Jordán, él vio a Jesús y el Señor le había dicho, aquel sobre el cual permanezca la paloma, ese es. Gloria al Señor. Amén. Así que vemos como ahí se encontró, ahí estaba Juan en el río. Solamente tú vas a recibir revelación del Cordero cuando tú estás dentro del río que hablábamos ayer. Amén. Si tú no estás en el río, tú eres solamente un espectador. Tú no vas a recibir la revelación del Cordero. Tú necesitas estar dentro de las aguas del Espíritu para que sea el Espíritu el que te dé la revelación del Cordero. Y después, cuando vio venir a Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí, lo que él vio no fue a un hombre, fue un cordero. Nadie sabía lo que estaba diciendo. Había miles allí, pero nadie entendía qué es lo que Juan estaba diciendo. Pero él sabía, este es mi momento, este es el momento. Y ahí estaba Jesús, y él le dijo, Señor, ¿tú vienes a ser bautizado por mí? No, yo no te puedo bautizar. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo Jesús a Juan? Es necesario que se cumpla toda ley. Amén. Y como se tenía que cumplir toda la ley, ¿cuál era la ley? La ley era bautismo en agua, unción y reconocimiento del Padre. Y ahora ahí está Jesús. Imaginaos la escena donde Juan el Bautista hace por inmersión a Jesús en las aguas. Ya era bautizado en las aguas. Gloria a Dios. Cuando es levantado de las aguas, que tipifica la muerte y la resurrección, estaba dando una tipología
y ahí estaba Jesús con la paloma vino y se posó. Aquel vino bajo la unción del Espíritu Santo. Él no fue ungido con aceite, como decía la ley, porque la ley iba a ser cambiada. Ahora era la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Amén. Y ahora, ¿qué ocurrió? Que la unción no fue por medio del aceite físico, fue por medio de la paloma del Espíritu Santo. Fue el que trajo la unción de lo alto. Amén. Y ahora faltaba algo. ¿Qué faltaba? El reconocimiento del Padre. ¿Quién era su padre? ¿José? No, era Dios. Vino una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Amén. Ahí en ese momento fue glorioso. No ya por la voz del Padre, sino porque hubo un cambio de sacerdocio. Ya no era el sacerdocio de Aarón, que era corrupto. Juan tuvo la valentía de salirse de ese sacerdocio para hacer la transición de un nuevo sacerdote conforme al orden de Melquisedec. Amén. Al cual nosotros pertenecemos, y vamos a explicar un poquito esto. Así que, mira este asunto. Es en él donde podemos. El sacerdocio fue tipificado, vino en plenitud en la persona de Jesús. Vino en plenitud en la persona de Jesús. Pero era un sacerdote que venía desde Adán. No hay tiempo para explicar esto, pero Noé fue uno conforme al orden de Melquisedec, porque recordemos que fue uno llamado pregonero de justicia. El que pregonaba la justicia era Melquisedec. Ese era. Así que vemos como hubo un traspaso de sacerdocio, y Jesús y nosotros pertenecemos a ese sacerdocio. ¿Tú has sido bautizado en agua? Amén. Hemos sido ungidos por el Espíritu Santo en el bautismo en el Espíritu. Amén. Gloria a Dios, ya tenemos 2 cosas de las 3 que nos hacen falta. Ahora necesitamos otro requisito. ¿Cuál fue el requisito? La aceptación del Padre. Amén. Así que, ¿pero qué dice la Escritura? Que somos aceptos en el amado. Somos aceptos en el amado. Aunque yo no he oído nunca la voz de Dios decirme: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Yo no sé si tú lo has oído, pero cuando estamos en Cristo que hemos sido llamados, en Cristo hemos sido completados, y en Cristo ejercemos el sacerdocio conforme al orden de Melquisedec. A ese sacerdocio es el que pertenecemos, donde el Espíritu de Dios está trayendo la revelación de su Espíritu, la unción de su Espíritu, y una complacencia, un agrado al Padre. Por eso, ¿cuándo estamos en Cristo? ¿Cuándo estamos en Cristo? Cuando le agradamos a Él. Estamos completando el tercer requisito para estar en Él. Somos bautizados en agua, somos bautizados en el Espíritu, y yo te quiero preguntar, ¿cuánto te costó ser bautizado en agua y en Espíritu? Nada, no nos costó nada. Fue gratuito, fue un don de Dios. El don del arrepentimiento con el cual fuimos bautizados en agua, y el don del Espíritu conforme fuimos ungidos con el Espíritu Santo de la promesa.
Eso no te costó nada, pero hay un tercer requisito que sí nos va a costar, y es agradar al Padre para estar en Cristo Jesús. Amén. Y pertenecer al sacerdocio de Melquisedec, conforme al orden de Melquisedec. Melquisedec, el orden de Melquisedec es una persona que es Cristo, es un orden. Cuando hablamos de un orden, quiere decir que no es una sola persona. Comenzó en Adán. Dios ya tenía el orden de Melquisedec desde Adán. Y hubo una serie de hombres que no vamos a meternos ahora en ello, pero hasta llegar a Noé, Noé fue un pregonero de justicia, así que él es el que tenía la bandera en el orden de Melquisedec. Pero después de este vino otro, un noveno hombre conforme al orden de Melquisedec, y fue su hijo Sem. Y Sem, yo creo, conforme a las Escrituras, pero esto no hay tiempo mucho para verlo, pero ustedes lo pueden estudiar, conforme a las Escrituras, fue el que se quedó allí, junto al arca, con su padre. Fue el que fue más fiel, el Sem, Can y Jafet. Recordemos, Sem fue el primogénito, así que era el que le correspondía ese sacerdocio conforme al orden de Melquisedec, aquel que iba a tener la palabra, la revelación de la descendencia de Dios. Y este hombre era un hombre también poderoso, como Abraham. Así que vamos a ir a leerlo en el libro de Génesis primero. Vamos a ir al libro de Génesis para ver esto. Mira lo que dice en Génesis capítulo 14. Si alguien me ayuda y lo puede leer, se lo agradezco. Versículo 18 al 24. Venga, diligentemente, alguien, Génesis 14, 18 al 24, mientras yo bebo agua. Venga, listo. Versículo 18. Sacó pan y vino. Un momentito. No se siente, hermano. Sacó pan y vino. ¿De qué está hablando? Este era el sacerdote en aquel tiempo. Y este sacerdote tenía la palabra de Dios y la revelación de Jesucristo. ¿Por qué lo sabemos? Porque sacó pan y vino. Es tipo del cuerpo de Cristo. Fue lo que Jesús hizo en el Nuevo Testamento, en el libro de Corintios, cuando él dice: haced esto en memoria de mí todas las veces que os reunáis. El pan es la palabra de Dios partida, su cuerpo, ¿sí? Para que lo tomemos. Y el vino es la sangre derramada de él, que cubre la iglesia de todos los pecados, ¿sí? Así que él sí tenía la revelación, pan y vino. Sigue, por favor. Y le bendigo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que le entregó a tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Amén. Un momentito. Veamos. Melquisedec era mayor que Abraham. Melquisedec era el descendiente en la escala, en el orden de Melquisedec. ¿Por qué lo sabemos? Porque Abraham le dio diezmos. Cuando nosotros damos diezmos, se lo damos a uno mayor que nosotros. Cuando nos damos diezmos, no se lo damos a los ancianos, se lo damos al Señor. El diezmo no es de los ancianos, es del Señor. Y se dedica para el Señor. Amén. Otra cosa son las ofrendas voluntarias, pero el diezmo es del Señor.
Así que Abraham consideró a este hombre mayor que él y le dio diezmos de todo lo que había tenido, de todo lo que tenía. Sigue, perdón. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Amén. Un momentito. Vemos ahí el rey de Sodoma. Siempre hay un rey que siempre hay una doble negociación. Y tú lo vas a tener también en tu propia vida. El rey de Sodoma lo que le ofreció fueron riquezas. Dame, yo te voy a dar dinero, quédate con los bienes. Ahí está lo que hoy llamamos el evangelio de la prosperidad. Ya estaba ahí desde el principio el evangelio de la prosperidad. Había un rey que estaba negociando con Abraham para enriquecer a Abraham. ¿Qué le dijo Abraham ahí? Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo. Amén. Fijaros, Abraham eligió, así como nosotros tenemos que elegir, ¿qué vamos a tomar? ¿El reino de Dios o las añadiduras? Así que todo lo que Dios quiere de nosotros es que participemos del pan y del vino. Y muchas veces puede ocurrir que tú tengas que rechazar oportunidades o caminos que no van a venir bien, no te van a venir bien para tu llamado. Hay que tener mucho cuidado en esto. Hay muchas buenas oportunidades que decimos, es una oportunidad, es una bendición de Dios. Bueno, nosotros estamos buscando la bendición de Dios, pero con Dios. Buscamos a Dios y con Él todas sus riquezas en gloria. Amén. No estamos aquí para buscar solamente la bendición de Dios, porque Dios puede bendecirte y tú perderte en tu propio camino. Y Abraham fue muy inteligente. Él dijo, no, yo voy a atender al rey de Salem, que era el rey de Salem conforme al orden de Melquisedec, y no voy a aceptar que éste me esté dando riquezas. Amén. Vemos ahí. Puede seguir leyendo. Para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Sigue. Excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo. Amén. Sí, son nombres raros. Manre. Amén. Gracias, hermano. Gracias. Por eso, Dios está trabajando con nosotros. Así que mirad, que aunque hubo un traspaso del sacerdocio conforme al orden de Melquisedec, como era un país invadido, había un sacerdocio también corrupto, más corrupto todavía, y ni siquiera conforme a la ley de Moisés. Y era el sumo sacerdote, ¿recordáis quién era? Caifás. Cuando atraparon a Jesús, ocurrió algo. Vamos a ir al libro de Mateo. Dice en el libro de Mateo capítulo 26, ahí estaba el sumo sacerdote Caifás, y ahí estaba también Jesús en sus últimos momentos, antes de la crucifixión. Y mirad lo que ocurre aquí. Vamos a leer el capítulo 26, versículo 57.
Los que prendieron, ¿lo tenéis? Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote. Había otro sumo sacerdote. No era solamente Zacarías, conforme a la ley de Moisés y a las escrituras, sino que había un sacerdocio paralelo allí, que era también un sacerdote más corrupto, porque estaba bajo la autoridad de los romanos. Dice, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. Yo quiero deciros que antes de que Jesús llegara a este punto, Él dio un doble testimonio, el Padre. Él, día y medio antes, Él lo subió al monte de la transfiguración. Y en el monte de la transfiguración, allí estaba Moisés y Elías. Y participaron de la gloria. Participaron de la gloria. Y ahí se cumplió lo que Él oró en Juan 17. Padre, dame la gloria que tuve contigo desde el principio. Ahí Dios, antes de ir a la cruz, dice, por el gozo puesto delante, sufrió la cruz. ¿Cuál fue el gozo? El gozo fue que Él pudo participar de la gloria en el monte de la transfiguración. Y ahora fijaros lo que ocurrió aquí. Ocurrió algo muy importante, vital para nosotros. Él dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Lo dijo en el bautismo y lo dijo antes de la crucifixión, pero ahora le añadió una cosita más. Le dijo, a Él oíd. Así que el Padre trasladó la voz, su voz soberana, se la trasladó al Hijo, porque en el monte de la transfiguración Él ya había vencido al pecado y Él ya era apto para ser un sacerdote conforme al orden de Melquisedec. Ahora el Padre ya no solamente le dijo que estaba complacido con Él, sino que después de 3 años y medio que se había movido en todos los ámbitos, el Padre reconocía que estaba preparado para que ya no fuera la voz de Dios, del Padre, sino ahora Él trasladó la voz a la voz del Hijo. Gloria a Dios. Amén. Y esto es muy importante para nosotros, porque la voz va a ser trasladada a su iglesia. Por eso dice en un profeta, creo que es en Jeremías o en Isaías, en Jeremías creo que es, dice, si discernieras lo bueno, si entresacares lo precioso de entre lo vil, seréis como mi voz. Él quiere trasladar su voz a la iglesia, y eso es lo que va a ocurrir en el milenio. En el milenio va a haber un grupo de vencedores de primicia que han sido transformados conforme a su imagen, y que ahora en las naciones que son salvas, que van a vivir en el milenio, van a ser regidas por medio de la voz de los vencedores, porque pertenecen al orden de Melquisedec. Amén. Amén o no, hermanos. Así que es muy importante este asunto. Ha habido un cambio de sacerdocio, un cambio de ley, un cambio de tribu, porque ya el sacerdocio ya no venía por Leví. El sacerdocio ya no venía por Leví, ahora venía por medio de Judá, que es de la tribu de Judá, el león de la tribu de Judá, Jesucristo. Hubo un cambio de ministerio, de orden. Dios cambió todo, y lo vamos a leer un poco ahora en el libro de Hebreos capítulo 7, pero ahora cuando lo veamos. Así que este fue el punto crucial. Y ahora cuando Él estaba allí, Pedro, así somos nosotros, dijo, Señor, vamos a hacer 3 enramadas, para Elías,
para para Moisés y para ti. Y nosotros, ¿a dónde vamos a ir? Vamos a quedarnos aquí ya. Pero el Señor dijo, ya, vamos. Y bajó del monte de la transfiguración, de la gloria, volvió a bajar otra vez. ¿Podía haberse quedado allí? Sí, pero todavía le quedaba un cometido a él. El cometido fue morir en una cruz, para que tú y yo pudiéramos hoy disfrutar del orden de Melquisedec. Amén. Y hoy estamos disfrutando de eso, tenemos muchos beneficios. Solamente nos queda un punto, que le agrademos al Padre. Que le agrademos al Padre. No ya por tu moralidad, no por tu buena conducta, no por tu buen aspecto, no porque tú predicas bien, no porque tú tienes dones, no porque tú tienes riquezas que Dios te bendijo. Nada de eso vale. Solamente porque tú le has agradado a Él, porque has oído la voz del Cordero y le sigues por donde quiera que Él va. Amén. Y ahora sí, ahora ya le agrado al Padre y pertenezco al orden de Melquisedec. No como individuo. El último del orden de Melquisedec fue Jesucristo Hijo. Y Él, en Él estamos todos incluidos. Porque a Él oímos, en Él vivimos, en Él nos movemos, en Él somos. Y a Él le seguimos por donde quiera que Él va. Gloria al Señor. Amén. Así que cuando bajó de allí, Él sabía algo. Él sabía que el Padre le había dado una responsabilidad tan grande de que ahora el Padre ya no iba a hablar. El Padre ahora se iba a quedar mudo. Ya Él había terminado su trabajo. ¿Y sabes qué? Que cuando tú haces un buen trabajo, lo que te ocurre es que te quedas sin trabajo. Cuando los ancianos mayores haces un buen trabajo y levantan ancianos más jóvenes, comienzan a quedarse sin trabajo. Amén. Amén o no. Si tú haces un buen trabajo con tu hijo, te vas a quedar sin trabajo. Por lo menos en lo que estabas haciendo, ahora Dios te va a enviar a otro lugar. Te va a enviar a hacer otras cosas. Y el Padre se quedó mudo y dijo, ahora hay que oírle a Él. Él ha sido el único fiel que ha cumplido mi palabra. A Él oíd. Ya Dios habló de muchas maneras, pero ahora, hoy, habla por el Hijo. Gloria a Dios, porque Él se lo ganó. No fue gratuito. Él tuvo que ser encarnado, soportar a esta generación incrédula. Como Él dijo, ¿hasta cuándo he de soportar a esta generación incrédula? Él tuvo que sufrir en una cruz, ser sepultado, bajar a los infiernos, aún predicar allí el Evangelio, resucitar, soportar todavía la incredulidad, que lo veía, mete las manos en mi llaga, soy yo, todavía había incredulidad. Mete tus manos en el costado, soy yo, que he resucitado. Y esas marcas todavía las tiene. Esas son las marcas del Señor Jesucristo. Por eso Pablo decía, yo llevo en mi carne, por donde quiera que voy, las marcas de mi Señor Jesucristo. Amén. Él hizo una obra tremenda que nosotros ni siquiera podemos llegar a entender por amor a este mundo. Así que ahí estaba Jesús en ese punto. Sigamos leyendo un poquito. Dice, los principales sacerdotes y los ancianos, en el 59, y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte, y no lo hallaron. Porque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos. ¿Y qué dijeron? Este dijo,
puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Él estaba hablando del templo de su cuerpo. Y levantándose el sumo sacerdote dijo, ¿no respondes? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Así que él estaba callado, él no respondía, él fue como una oveja al matadero. ¿Habéis visto matar a ovejas? ¿Sí? ¿Cómo son? Bueno, el que no lo ha visto, yo le digo, matar a una oveja es atraparla bien y cuando le mete el cuchillo que le llegue al corazón, no se queja, no hace un mugido, no hace nada, no patalea. Esa es la naturaleza de la oveja, del cordero. ¿Pero has visto matar un cochino? ¡Ay, Dios mío! Nosotros teníamos cochino en una época, cochinos de 100 kilos, y teníamos que ir corriendo detrás de él para atraparlo, nos poníamos de fango, uno se montaba encima, otro por las orejas, otro 6 hombres, 7 hombres, para coger ese animal. Y conforme lo sacrificábamos, gritaba y gritaba y gritaba y gritaba y gritaba. Esa es la naturaleza del ser humano. Quejarse, amargarse, decir que otro tiene la culpa. Es la naturaleza perfecta. Tipológicamente, la del cochino, la del cerdo, la del, no sé cómo ustedes le llaman, pero el chancho, que está muy rico, ¿verdad? Está rico, pero muerto. Sí, está rico, pero muerto. Sí, como el hermano Bari decía, no hay ningún hombre bueno, el único hombre bueno que hay es el hombre muerto. ¿No habéis visto en los velatorios? Dice, el hombre había sido terrible, pero qué bueno era. Era más bueno. Claro, no va a ser bueno si ya está muerto. Pero el hombre había sido terrible. Pero ahora muerto, ya es bueno. Así que ahí estaban las dos naturalezas que hay, que tenemos que estar continuamente debatiéndonos. ¿Sí? Para que Dios levante un cordero en nosotros. Vamos a seguir leyendo. Así que él no hablaba, pero cuando lo conjuró por el Dios viviente, lo conjuró por su Padre, él dijo, Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Gloria a Dios. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras. Él mismo rasgó sus vestiduras, diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. Había rasgado sus vestiduras. ¿Y sabéis qué? El sacerdote no sabía algo. Y era que nunca en la ley estaba prohibido por la ley de que un sumo sacerdote rasgara sus vestiduras, porque de esa manera quedaba eliminado del sacerdocio. Vamos a leerlo en el libro de Levítico para que veamos este detalle. Esto fue crucial porque fue tan indigno. Ese hombre no tenía carácter. Fue un hombre, Caifás fue un hombre que era corrupto y no tenía carácter, como Jesús. Por eso en el capítulo
Mira lo que primero buscar en el 5, en el Levítico 5. Por eso, esta fue la causa de que Jesús le contestara al sumo sacerdote. Primero cayó, pero cuando lo conjuró por el Dios viviente, como para dar su testimonio, él estaba cumpliendo la ley. Dice en el 5.1, si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Él tuvo que decir lo que había dicho, en lo que creía. Él no pudo quedar callado conforme a la ley. Y ahora en Levíticos capítulo 10 vais a ver la segunda parte donde Jesús cumplió su cometido en el capítulo 10, el verso 6. Entonces, Levíticos 10, verso 6. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar, eran los dos hijos que quedaban como sacerdote, sus hijos, no descubráis vuestras cabezas, ni rajéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación, pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Ahí está lo que decía la ley. No puedes rajar tu vestido, porque el sumo sacerdote iba a traer maldición al pueblo. Así ocurrió, porque recordemos todo lo que han sufrido el pueblo de Israel. El pueblo de Israel dijo, su sangre sea sobre nuestra cabeza. Y todavía vemos a lo largo de la historia del pueblo judío cómo ciertamente la sangre de Cristo cayó sobre sus cabezas, para maldición, no para limpieza. Amén. Por eso ahí estaba Jesús, ahí descubrió. Recordemos algo también, quiero llevaros a este lugar, no vamos a leerlo para no perder tiempo, pero recordaros esto. Jesús estaba en la cruz, había sido desnudado de toda su ropa, con corona de espina, crucificado, ensangrentado, desvalido. 6 horas estuvo en la cruz. 6 horas estuvo en la cruz. Las 3 primeras horas fue blasfemado por los hombres. En las 3 siguientes horas, Dios estableció su justicia a través de él. Amén. Y él murió en 6 horas. Quiero deciros, un hombre en su condición podía durar días colgado en la cruz, pero Dios lo bendijo con una muerte relativamente rápida, lo justo para que él cumpliera su cometido. Pero sus ropas estaban entre los romanos, y entre sus ropas, ¿qué había? Había un manto que era se llamaba el talib, era el manto del cual salió poder de la mujer que tenía flujo de sangre. Es un manto de oración, el talib era un manto de oración, donde él oraba con el Padre, conforme a la ley. Era un manto del cual salía poder, era sin costura. Trataron de romperlo, pero no pudieron, porque el manto del sumo sacerdote no se podía rasgar las vestiduras, conforme a la ley. Y aún en Cristo Jesús, eso se cumplió. No pudieron romperlo y tuvieron que echarlo a suerte. Gloria a Dios. Su sacerdote hoy, conforme a que no pudieron romper ese manto, permanece para siempre, conforme al orden de Melquisedec. Amén. Su manto todavía está intacto, un manto de poder, un manto de oración, un manto que te hace pertenecer al orden de Melquisedec. No pudieron romperlo y dijeron, mejor echamos suerte.
y echaron suerte sobre su manto. Dios haciendo sus cosas a su manera. Amén. Y cuidando de cada detalle para que ni una jota ni una tilde pasara sin cumplir la ley. Amén. La jota y la tilde eran dos acentos que tenían el abecedario hebreo. Era jota y tilde, eran los más pequeños. Dice, ni una jota ni una tilde pasará sin que se cumpla la ley. La ley, Jesús no vivió en el tiempo de la gracia, Él vivió en el tiempo de la ley. Por eso Él tuvo que cumplir cada jota y cada tilde para que Él fuera sin pecado conforme a la ley. Y hay una escritura que dice, si tú cumples la ley, tendrás vida. Por eso Él, aunque estaba en el tiempo de la ley, Él podía hacerlo, porque estaba sin pecado. Pero nosotros no podemos cumplir la ley. Así que como Él lo sabía, Él tuvo que enviar a su Hijo, para que cumpliendo la ley, Él pudiera traer la gracia y la verdad a través de Jesucristo. Amén. Y sacó a luz la vida y la inmortalidad a través de la resurrección. Y para finalizar, vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 7, porque si hablamos del orden de Melquisedec, tenemos que hablar del libro de Hebreos, capítulo 7. Así que Dios cambió el sacerdocio, ya no era aarónico, ahora era conforme al orden de Melquisedec, no conforme al orden de Aarón. Cambió la ley, ya no era la ley de Moisés, ahora es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Amén. Ya no, la tribu también cambió, ya no provenimos de la tribu de Leví, ahora provenimos de la tribu de Judá, conforme al león de Judá, Jesucristo Hijo. Amén. Y ahora sí, Él cambió el sacrificio. Por eso somos edificados como casa espiritual, somos edificados como sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios conforme a Jesucristo. Y ahora cambió el sacrificio. ¿Qué cambio hubo? Bueno, el cambio que hubo fue muy interesante, porque ya no podemos sacrificar vacas y toros y carneros y palomas, ni vegetales, ni frutas. Ya no podemos sacrificar nada de eso. Ahora Cristo vino para traer un nuevo sacrificio, que era para siempre. Era un sacrificio eterno. Él no entró con toros, Él entró con su propia sangre al lugar santísimo, para traer eterna redención. Amén. Y ahora Él te dice, ¿quieres participar de mi redención? Es una pregunta buena. ¿Tú quieres participar de mi redención? Decimos, claro. Somos edificados como casa, pertenecemos al orden de Melquisedec, y ahora Él nos dice, te falta una cosita. Tienes que sacrificar tu vida por mí. No para redimir a nadie, la redención fue completa, sino para ser partícipe de mis sufrimientos, de tal manera que yo pueda confiar y darte un cetro de misericordia y de gracia para que tú puedas reinar conmigo 1000 años. Amén. Ese es el objetivo. Así que también hubo un cambio de sacrificio, cambio de sacerdocio, cambio de ley, cambio de tribu y cambio de sacrificio. Son las 4 cosas que se cambiaron.
conforme al orden de Melquisedec. Dice, en el 1 dice, yo lo voy a leer rápidamente, con esto terminamos. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, es decir, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, le dio diezmos del botín. Amén. Ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Así que Melquisedec era mayor que Abraham. ¿Sí? Aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Gloria a Dios. Ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. Conforme a la ley nueva, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Esta es nuestra esperanza. Este es nuestro llamado. Y tú estás llamado a pertenecer al orden de Melquisedec, a estar en él, oír su voz y seguirle a donde quiera que él va. Amén. Que el Señor os bendiga y os dé entendimiento y os dé de su sabiduría. Amén.